En el año 1786, Michel Gabriel Paccard y su compañero Jacques Balmat fueron los primeros en subir al Mont Blanc. Este acontecimiento condujo al rápido desarrollo de un tipo de deporte y recreación activa, como el alpinismo. Desde entonces, cada año miles de personas conquistan cumbres montañosas en diferentes rincones del mundo, estableciendo nuevos récords, realizando descubrimientos científicos y superando miedos personales. Pero no cada ascenso termina en triunfo. En este video contaré las historias de aquellos alpinistas cuyo deseo de tocar el cielo se convirtió en tragedia. Natalia Nagovitsina, alpinista rusa, originaria de la ciudad de Lizva, en el Krai de Perm. En el año 2016 se interesó por el alpinismo y en 9 años participó en más de 30 ascensos, además de dirigir personalmente una expedición al Elbrus. Uno de los logros más importantes de la mujer fue el ascenso al Pico Comunismo, cuya altura alcanza los 7,5 kilómetros. El esposo de Natalia, Sergei Nagovitsin, compartía sus aficiones y a menudo escalaban juntos. Su última aventura conjunta fue la ascensión al Khan Tengri en el año 2021. Al principio todo iba bien, pero a una altura de 6,800 metros el hombre sufrió un derrame cerebral. Cuando el grupo de rescate llegó hasta la pareja, ya era demasiado tarde. Sergei quedó paralizado y los intentos de transportarlo resultaron infructuosos. Natalia era consciente de toda la dificultad de la situación, pero rechazó las propuestas de evacuarse hasta que su esposo murió. A pesar de lo sucedido, la mujer no abandonó su peligrosa afición. Un año después de la muerte de Sergei, regresó al Khan Tengri para colocar en su honor una placa conmemorativa. En mayo del 2025, la alpinista se dirigió a la cima del Teketor en Kirguistán, situada a una altura de 4,5 kilómetros. Allí ella y otros miembros del grupo fueron sepultados por rocas, a causa de lo cual sufrió una fractura de pierna en 2 lugares. Esta vez todo salió bien. La afectada fue evacuada urgentemente en helicóptero y enviada a tratamiento. 2 meses después de la lesión, la mujer se unió a la expedición al Pico Poveda, considerado el más peligroso de los 5-7 miles del espacio postsoviético. Los escaladores experimentados se negaban categóricamente a llevar a Natalia con ellos, ya que no tenía la preparación adecuada para un camino tan difícil. Sin embargo, logró convencer a uno de los guías para que la acompañara, y según Alexander Pyatnitsin, subdirector de la Federación de Alpinismo de Rusia, lo más probable es que ella le ocultara el hecho de que recientemente había tenido una doble fractura de pierna. De lo contrario, la mujer no habría podido obtener el permiso para ascender. El 12 de agosto, Natalia y sus 3 compañeros, Roman Mokrinsky, Luka Sinigali y Gunther Sigmund, alcanzaron la cima del Pico Poveda. Cuando el grupo regresaba, a una altura de 7,200 metros, Roman perdió pie en la roca y, al caer, arrastró a la mujer consigo. Durante la caída sufrió otra fractura de pierna y perdió la capacidad de moverse. Los miembros de la expedición le prestaron primeros auxilios, improvisaron un campamento temporal, le dejaron algo de provisiones y gas. Al llegar a la base, informaron inmediatamente a los rescatistas de lo sucedido. Un día después, Luka y Gunther visitaron a Natalia. Le llevaron un saco de dormir, más alimentos y un hornillo para que pudiera calentarse. Debido a las condiciones meteorológicas extremas, el grupo de rescate comenzó a trabajar varios días después. En él se encontraba Luca Sinigali, un experimentado alpinista italiano que junto con la mujer había subido al Pico Poveda. Intentó ayudarla por su cuenta en 2 ocasiones, pero finalmente murió a causa de una congelación crítica. Con la muerte de Luca, los malos acontecimientos no terminaron. El 17 de agosto, el Ministerio de Defensa de Kirguistán envió un Mi-8 en ayuda de los rescatistas. Sin embargo, el helicóptero no llegó a su destino. La tripulación se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia, durante el cual el piloto sufrió una fractura de columna y su compañero graves lesiones en los huesos de la pelvis. A los rescatistas no les quedaba más que observar a Natalia con drones y esperar que el clima mejorara en los próximos días. El 19 de agosto, un dron sobrevoló el lugar donde estaba la tienda rota de la alpinista y descubrió que aún seguía con vida, pero en estado extremadamente grave. Se hicieron varios intentos más de llegar hasta ella, pero no tuvieron éxito.
El día 23, el Ministerio de Emergencias informó a los medios de comunicación sobre la suspensión de la operación de rescate debido al riesgo de avalancha y al brusco empeoramiento del clima. Unos días después, los especialistas realizaron un último reconocimiento con dron y cámaras térmicas, cuyos resultados dejaron claro que la mujer ya no mostraba signos de vida. La compañía Aksai Travel, que organizó la expedición, anunció públicamente la muerte de la alpinista de 47 años y expresó sus condolencias a su hijo. Los representantes del Ministerio de Emergencias de Kirguistán afirman que el cuerpo de Natalia no podrá ser recuperado antes de la primavera del 2026. Sin embargo, los expertos son escépticos al respecto, pues ninguno de los 80 fallecidos anteriormente en el Pico Poveda ha sido descendido desde la cima. Nadezhda Oleneva nació en 1985 y aproximadamente a la edad de 20 años comenzó a practicar escalada. Sin embargo, a diferencia de su paisana Natalia Nagovitsina, decidió hacerlo de manera profesional, por lo que ingresó en la Escuela Central de Instructores de Alpinismo y la terminó en 2017. Inmediatamente después de completar sus estudios, la mujer abrió en Perm su propio club para aficionados a conquistar cumbres, y 4 años más tarde se convirtió en fundadora de la escuela de trad Mountain Guru, en San Petersburgo, que se dedica a la preparación integral de alpinistas. En 17 años, Nadezhda realizó más de 200 ascensiones, recibió repetidamente medallas por participar en campeonatos rusos en la categoría de roca, fue galardonada con los premios Pico de Cristal y Ángel de Acero, y también tenía el título de maestra del deporte de Rusia en alpinismo. Tenía muchas ideas para el desarrollo de la escalada nacional y había planeado varios proyectos prometedores, pero esos planes no se cumplieron debido a la tragedia que le ocurrió en Nepal. En 2023, Nadezhda Oleneva viajó al Himalaya para, junto con Rasim Kashapov y Roman Abildaev, subir a la parte más alta del macizo montañoso Dhaulagiri. El grupo rechazó los servicios de los habitantes locales, los Sherpas, que ayudan a los alpinistas durante las expediciones, y no llevó oxígeno adicional. El 14 de octubre, los medios de Nepal informaron que a las 8 horas y 46 minutos, la alpinista rusa no pudo mantenerse en una ladera helada a una altura de unos 6.500 metros y cayó en una grieta. Rasim y Roman intentaron encontrar a la desafortunada y ayudarla por sus propios medios a salir, pero las condiciones meteorológicas no eran las mejores. Se vieron obligados a regresar al campamento, donde inmediatamente informaron al Ministerio de Emergencias de que, según los datos del GPS, su compañera de 37 años se encontraba a una profundidad de 500 metros. El equipo de rescate, debido a fuertes ráfagas de viento, partió en busca de la mujer con un retraso de un día. Observando atentamente el lugar del accidente desde un helicóptero, Kashapov y Abildaev vieron a Nadezhda, pero llegar hasta ella resultaba imposible. Más tarde, en el lugar donde la mujer había caído, se produjo una avalancha, por lo que las posteriores operaciones de búsqueda y rescate no dieron ningún resultado. Su cuerpo quedó sepultado bajo una capa de hielo y nieve de muchos metros. Decir con exactitud si la alpinista sobrevivió a la caída es imposible. Vladimir Shataev, un conocido entrenador de la Unión Soviética en escalada, cree que tenía posibilidades, a pesar de la gran profundidad de la grieta. Tal vez incluso se la hubiera podido salvar si no hubiera sido por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas que impidieron que el helicóptero aterrizara o al menos descendiera a un rescatista con cabrestante. Un año después de la muerte de Nadezhda Oleneva, en las montañas Dhaulagiri, murió un grupo de 5 personas, encabezado por Alexander Dushenko, de 45 años, candidato a maestro de deportes e instructor de alpinismo. Con él estaban otros escaladores experimentados, Oleg Kruglov, Dmitry Shpilevoy, Mikhail Nosenko y el músico ruso Vladimir Chistikov. El 5 de octubre de 2024, Alexander escribió en su blog en Internet que él y sus compañeros se sentían muy bien y estaban listos para conquistar la cima, tras lo cual todo el equipo abandonó el campamento. Con ellos partió también Valery Shamalo,
pero a una altura de 7.700 metros decidió regresar, ya que el clima cambiaba rápidamente, los desprendimientos de rocas se hacían más frecuentes y el fuerte viento indicaba que la ascensión sería peligrosa. El 6 de octubre, cerca de la medianoche, Alexander Dushenko y sus compañeros dejaron de comunicarse. Al principio nadie entró en pánico, pues todos los miembros del grupo tenían buena preparación deportiva y experiencia en ascensiones difíciles. Pero tras un día sus colegas dieron la alarma, y en la mañana del 8 de octubre un avión despegó de la base de rescate para inspeccionar las laderas de las montañas. A los hombres los encontraron bastante rápido. Al estudiar el lugar del accidente quedó claro que, debido al mal tiempo, tuvieron que desviarse considerablemente de la ruta principal y durante el descenso, a una altura de 7.100 metros, cayeron y murieron. Según los datos oficiales, su muerte fue causada por agotamiento, táctica de ascensión mal elegida y fuerte viento. Algún tiempo después, la Embajada de la Federación Rusa en Nepal anunció la exitosa evacuación de los cuerpos de los alpinistas de la ladera del Dhaulagiri. El 16 de octubre fueron llevados a Katmandú, desde donde más tarde fueron enviados a su tierra natal para ser enterrados. Marc-André Leclerc nació en 1992 en Nanaimo, la segunda ciudad más poblada de la isla de Vancouver en Canadá. Gracias a su abuelo, quien le regaló el libro de Christian Bonington, En busca de aventuras, comenzó a escalar rocas a los 8 años y a los 15 se unió al Club de Alpinismo de Columbia Británica. La membresía en esta organización le ayudó a desarrollarse como escalador, participar en numerosos concursos e incluso ganar el Campeonato de Canadá del año 2005. A pesar de sus éxitos en el alpinismo, Marc-André no aspiraba a premios, títulos rimbombantes ni récords. Simplemente le gustaba pasar tiempo en las montañas, admirar los paisajes y disfrutar del silencio. En el año 2015 viajó a la Patagonia y en solitario recorrió una difícil ruta de 1.200 metros en el Cerro Torre. Un año después, sin temer al clima nevado y frío, ascendió sin apoyo externo al Torre Eger en Argentina. El joven conquistador de montañas a menudo rechazaba el uso de cuerda de seguridad, no temía a condiciones extremas y despertaba admiración en los alpinistas experimentados. El escalador estadounidense Alex Honnold y Rolando Garibotti, un reconocido guía de montaña argentino, lo llamaban uno de los talentos jóvenes más sorprendentes, destacaban su resistencia, valentía y dedicación a su pasión, pero lamentablemente incluso con los más valientes ocurren desgracias. En marzo del año 2018, Marc-André Leclerc, junto con su compañero Ryan Johnson, visitó Alaska para ascender a la cumbre de la parte norte del glaciar Mendenhall. El día 5 lograron superar con éxito una ruta relativamente nueva y llegar al lugar previsto. En la cima, Marc-André envió mensajes de texto a su madre Michelle Kuipers y a su novia Brett Harrington. Después de eso se perdió la comunicación con ambos hombres. Debido al clima inestable, la búsqueda de los alpinistas comenzó solo el 8 de marzo. Durante varios días los rescatistas peinaron las montañas y lo único que lograron encontrar fueron esquís y equipo con el que los desaparecidos planeaban regresar a la ciudad tras el descenso. Al principio se pensaba que Marc-André y Ryan Johnson simplemente habían quedado atrapados en la ladera debido al brusco empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Los servicios de rescate sobrevolaban cada hora los alrededores del glaciar en helicóptero, pero no dio ningún resultado. A causa de una fuerte tormenta, la operación de búsqueda se prolongó durante una semana. El 13 de marzo, en otro sobrevuelo de las laderas, se descubrieron restos de cuerdas que descendían a una grieta. Familiares y amigos de los alpinistas confirmaron que se parecían a las cuerdas auxiliares que los hombres llevaban consigo en la expedición. Al día siguiente, el padre de Marc-André, Serge Leclerc, informó en su página personal de Facebook sobre la muerte de su hijo y de su compañero Ryan. Agradeció a todos los que participaron en su búsqueda, rezó por ellos y mantuvo la esperanza de un buen desenlace. Un día después, representantes del Ministerio de Emergencias confirmaron oficialmente la muerte de los hombres y anunciaron que, debido al riesgo de avalancha y otras circunstancias, todos los intentos de encontrar sus cuerpos quedaban suspendidos. La historia del valiente Marc-André no dejó indiferente a muchos.
En todo el mundo se realizaron veladas de despedida y se erigieron memoriales. También los admiradores del joven crearon un sitio web con sus fotografías para preservar su memoria e inspirar a futuras generaciones de alpinistas a grandes logros. En el año 2021 se estrenó el documental The Alpinist, dirigido por Peter Mortimer y Nick Rosen. En él se cuenta la vida de Marc-André Leclerc, sus pasiones y logros deportivos. El trabajo en el proyecto comenzó aún en vida del joven. En el período de 2015 a 2016, recorrió junto con el equipo de filmación rutas difíciles y regaló al mundo imágenes sorprendentes de la conquista de cumbres montañosas. La película se convirtió en un homenaje póstumo al joven fallecido. Recibió numerosos comentarios positivos tanto de espectadores comunes como de críticos profesionales y de la comunidad alpinista, y también fue galardonada con el premio deportivo Emmy. En el sitio de reseñas Rotten Tomatoes obtuvo un 93% de críticas positivas, y la plataforma Metacritic le otorgó 67 puntos de 100. El Everest es el punto más alto del planeta, que durante muchos años ha atraído a alpinistas de todo el mundo. Según los datos proporcionados por los gobiernos de Nepal y China, a los Himalayas cada temporada llegan alrededor de 1000 escaladores, pero solo la mitad de ellos alcanza la cima de la montaña y regresa sin incidentes graves. Los demás o no, logran el objetivo por miedo o por el empeoramiento de su estado de salud o mueren sin haber cumplido su sueño. Uno de aquellos cuyo ascenso al Everest terminó en tragedia fue David Sharp, oriundo del pequeño pueblo inglés de Harpenden. Desde joven se interesó por la escalada y ya durante sus estudios en la Universidad de Nottingham se convirtió en miembro del club de alpinismo. Tras obtener el título de ingeniero, David trabajó un tiempo en una empresa internacional de seguridad y luego decidió seguir el llamado de su alma y terminó cursos de preparación docente. En el otoño del año 2006 planeaba comenzar a enseñar matemáticas en una escuela, pero sus planes no llegaron a cumplirse. 3 meses antes del inicio del año escolar, el hombre viajó a los Himalayas para realizar una ascensión en solitario al Everest sin oxígeno adicional. Sus amigos sabían que esta idea era muy peligrosa incluso para escaladores increíblemente experimentados y aclimatados, como los guías locales, los Sherpas, pero no intentaron detener a su obstinado compañero. Antes del viaje, David firmó un contrato con la compañía Asian Trekking, que excluía la prestación de cualquier servicio adicional desde el momento en que el cliente era llevado al campamento avanzado, situado a una altura de 6.300 metros. Esto significaba que después de llegar a la base, David debía cuidarse por sí mismo. Antes de iniciar el ascenso a la cima, estableció varios campamentos intermedios, revisó cuidadosamente el equipo y también pasó 5 días en la ladera para adaptar su organismo a las nuevas condiciones ambientales. A última hora de la tarde del 13 de mayo, Sharp partió, llevando consigo un par de botellas de oxígeno, que en gran altitud no duran más de 10 horas. La radio la dejó en la tienda, privándose así de la posibilidad de pedir ayuda en caso de una situación de emergencia. En la noche del 13 al 14 de mayo, se detuvo en la zona de la muerte, a una altura de 8.500 metros, y montó un campamento cerca de una cueva de piedra caliza, conocida como Botas Verdes. En ese momento, ya se le había acabado el oxígeno en las botellas, y con toda probabilidad, comenzó a desarrollarse hipoxia de altura. Sobre la situación desesperada de Sharp en la base, no se enteraron de inmediato, ya que subía en solitario y nadie seguía su ubicación. Los primeros en encontrar al hombre fueron miembros de la expedición india Himex. En el momento del encuentro con ellos se encontraba prácticamente inconsciente. No reaccionaba a la luz de la linterna, pero respiraba bien. El miembro del equipo Mark Woodward supuso que el infortunado había caído en un coma hipotérmico y no vio sentido en intentar reanimarlo. Enviando un mensaje sobre el escalador encontrado al campamento principal, el grupo continuó su camino. Más tarde, Woodward explicó su acción diciendo que, en primer lugar, debía cuidar de sus propios compañeros. Pronto pasaron otros alpinistas junto al indefenso David. Ninguno reaccionó ante el hombre tendido en la nieve, creyéndolo muerto.
Entre los que lo vieron pero no lo ayudaron se encontraba un equipo de filmación de Discovery Channel, que ese día grababa una nueva temporada del reality show Everest, Más allá de lo posible. Posteriormente, la sociedad acusó a los camarógrafos de cinismo y crueldad, porque filmaron a Sharp al borde de la muerte y simplemente se marcharon. En total pasaron junto al moribundo alrededor de 40 personas. Prácticamente todos mostraron indiferencia hacia el alpinista tendido en la nieve, y solo un escalador intentó salvarlo. Fue el líder del grupo turco Serhan Poçan. Él y sus compañeros visitaron varias veces al indefenso hombre, pero por falta de oxígeno se vieron obligados a regresar rápidamente al campamento. En la madrugada del 15 de mayo, David Sharp murió a causa de la hipotermia y la falta de oxígeno. En los medios, se culpó de su muerte a los alpinistas que pudieron, pero no quisieron ayudarlo. La madre de David, Linda Sharp, no culpó a nadie. En una entrevista al periódico The Sunday Times, dijo que no estaba enojada con quienes pasaron de largo, pues en tales condiciones cada uno debe pensar solo en sí mismo. El cuerpo del hombre permaneció en el mismo lugar hasta el año 2007. Después, a petición de sus familiares, fue apartado a un lado para que no se encontrara en el camino de los alpinistas que subían. Piotr Kuznetsov nació en 1958 en Altai, en el pueblo de Proletarka. A la edad de 18 años se mudó a Zelezhnogorsk, consiguió trabajo en el combinado químico minero y comenzó a asistir a la sección deportiva de la ciudad. Después de 2 años de entrenamiento, Piotr obtuvo el título de candidato a maestro de deportes y por primera vez en su vida visitó la base de entrenamiento Yaylik en el Cáucaso, donde conoció la escalada. Al joven le gustó tanto trepar por las laderas de las montañas que, tras algunos años de ardua práctica de este deporte, encabezó el equipo de su ciudad y comenzó a participar regularmente en competiciones de alpinismo. Después de que el equipo dirigido por Kuznetsov lograra la victoria en el campeonato del país en el año 1989, él y varios de sus compañeros acordaron viajar en un futuro próximo al Himalaya para conquistar su primer 8000, la montaña Cho-Oyu. En 1991 Piotr se unió a una expedición dirigida por Sergei Yefimov, pero no logró llegar a la cima. Sin embargo, algún tiempo después emprendió un segundo intento de subir por encima de los 8000 metros, esta vez en el grupo de Nikolai Sakharov. Durante los 10 años siguientes, el hombre participó en 6 expediciones al Himalaya, ascendió al Everest, conquistó por primera vez la montaña Lhotse Central, por lo que el presidente de Rusia lo condecoró con la medalla de la Orden al Mérito por la Patria, e incluso estuvo en regiones montañosas de la Antártida junto con un equipo científico deportivo. En el año 2006, Kuznetsov se convirtió en miembro de la expedición K2 Kuzbas, organizada con el apoyo de Aman Tuleyev, jefe de la región de Kemerovo. Además de él, formaban parte de ella otras 6 personas, incluido el entrenador Alexander Foikt y el médico de Novosibirsk, Sergei Naumenko. Los alpinistas debían ascender a la segunda cima más alta del planeta, la montaña Chogori, más conocida como K2. Ella había atraído la atención de Piotr durante muchos años e incluso había viajado allí un año antes, pero entonces decidió renunciar al ascenso debido al clima complicado. El 29 de junio los participantes de la expedición instalaron un campamento y comenzaron a prepararse para el arduo camino. 2 días después, divididos en grupos dirigidos por Alexander Foikt y Piotr Kuznetsov, emprendieron la marcha. Desafortunadamente, las condiciones climáticas no favorecían el ascenso al K2. El 3 de agosto, Foikt y sus compañeros regresaron a uno de los campamentos instalados en la ruta. Kuznetsov, con su grupo, se negó a descender y decidió esperar a que cesara la nevada. Según los que se encontraban en el Chogori en ese momento, los alpinistas esperaron mucho tiempo el momento adecuado. El 13 de agosto, Kuznetsov, Foikt, Uteshev y Kubakin abandonaron el campamento intermedio y se dirigieron al asalto de la cima. A una altura de aproximadamente 8,5 kilómetros ocurrió lo inesperado. Una avalancha descendió de la ladera. A 200 metros del objetivo, una mezcla de hielo, piedras y nieve arrebató en un instante la vida de 4 hombres.
Cuando Piotr y sus compañeros no regresaron a la hora prevista, los miembros de la expedición que permanecieron en el campamento dieron inmediatamente la alarma. Se pusieron en contacto con los rescatistas, pero se les negó la organización de una operación de búsqueda, ya que buscar a los fallecidos a tal altura y con mal clima era inútil. Más tarde, los escaladores fueron declarados desaparecidos y se dejó de buscar sus cuerpos. En el año 2010, una expedición de Kazajistán que viajó al Chogori encontró pertenencias de Kuznetsov. Entre ellas se encontraba equipo fotográfico y una tarjeta de memoria que supuestamente aún funcionaba. La muerte de Piotr se convirtió en una enorme tragedia no solo para su familia y sus 3 hijos, sino también para todos los habitantes de Zelezhnogorsk, que se enorgullecían de los logros de su paisano. Las autoridades de la ciudad decidieron designar el 13 de agosto como el Día de la Memoria de Kuznetsov, y en el año 2007, al pie del K2, se erigió un monumento a todos los alpinistas rusos que murieron en aquel terrible día. Francis Yarbrough Di Stefano nació en 1958 en Hawái y prácticamente toda su vida consciente la dedicó a la escalada. Realizó numerosas ascensiones peligrosas y también pasó a la historia como la primera estadounidense que logró descender en esquís del Elbrus. En 1991 viajó a los Himalayas como parte de la expedición Vysotnik, donde durante el descanso en el campamento base conoció al alpinista Sergei Arsentiev. Un año después la pareja se casó. Los esposos Arsentiev viajaban activamente y conquistaron numerosas cumbres, incluyendo el Pico de la Buena Voluntad en la cordillera del Tian Shan y la montaña más alta de Alaska, el McKinley. En 1998 fueron al Everest para, junto con otros escaladores, ascenderlo por la vertiente norte. Francis planeaba realizar la ascensión sin usar oxígeno y convertirse en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en lograrlo. El 19 de mayo los alpinistas llegaron al campamento a una altura de 8.200 metros y pasaron allí la noche. Al día siguiente intentaron varias veces alcanzar la cima, pero debido a las malas condiciones meteorológicas no lo consiguieron. Como resultado, pasaron 2 días en el campamento sin oxígeno, lo que afectó negativamente a su estado de salud. Al cabo de un tiempo, los Arsentiev fueron visitados por el instructor Anatoly Moshnikov. El hombre les aconsejó descender al día siguiente, ya que permanecer más tiempo a tal altura era peligroso. Sin embargo, los esposos no lo escucharon. En la tercera noche abandonaron la tienda y se dirigieron a la cima del Everest sin oxígeno. Al escalarlos por la ladera, Francis y Sergei fueron vistos por el conocido alpinista de Uzbekistán, Rustam Ratsabov. Observó que estaban exhaustos y sufrían falta de oxígeno, por lo que intentó convencerlos de regresar. Sin embargo, la pareja continuó y a las 7 de la tarde alcanzaron el objetivo. Con la llegada de la oscuridad, los Arsentiev comenzaron el descenso, pero no lograron llegar al campamento a 8.200 metros. En la mañana del 23 de mayo, los escaladores uzbecos se toparon con Sergei. El hombre parecía confundido, preguntaba constantemente si habían encontrado a su esposa y no pudo explicar cómo se habían perdido el uno del otro. Una hora después de encontrarse con él, los alpinistas hallaron a Francis. Ella estaba inconsciente, pero aún respiraba. Le prestaron primeros auxilios, le conectaron una botella de oxígeno y le frotaron las extremidades congeladas. Sin embargo, allí terminó todo. Los escaladores dejaron a la mujer y continuaron el ascenso. En el camino de regreso, los deportistas de Uzbekistán intentaron bajarla, pero no lo lograron, ya que no tenían el equipo necesario. El jefe del grupo, Oleg Grigoriev, pidió a sus compañeros que informaran a Sergei de que su esposa había sido encontrada. Este inmediatamente tomó botellas de oxígeno y se dirigió hacia ella. Arsentiev relevó a Oleg, que había estado junto a Francis, y al parecer pasó con ella toda la noche siguiente. Por la mañana, el británico Ian Woodall y Cathy O'Dowd, viajera de Sudáfrica, encontraron a la mujer moribunda. Sergei ya no estaba con ella. Los alpinistas extranjeros renunciaron al ascenso al Everest e hicieron todo lo posible por ayudar a la desafortunada. Durante varias horas calentaron a Francis como pudieron. La arrastraron hacia abajo y hablaron continuamente con ella para mantenerla despierta. Sin embargo, Ian y Cathy comenzaron también a congelarse,
por lo que decidieron regresar al campamento. Trataron de tranquilizar a Francis, le dijeron que traerían ayuda, pero ella ya comenzaba a delirar y prácticamente no los escuchaba. Lo último que dijo la mujer fue: «Soy estadounidense, por favor, no me dejen». Ian Woodall y Kathy O'Dowd durante mucho tiempo intentaron convencer a los servicios de emergencia de subir para salvar a Arsentieva y encontrar a su esposo, pero debido al mal tiempo, nadie se arriesgó a ascender a tal altura. Aproximadamente a las 11 de la mañana, Francis murió, y unas horas más tarde, más abajo del lugar donde yacía el cuerpo de la alpinista, se encontró un piolet que pudo haber pertenecido a su esposo. 9 años después, Ian y Kathy regresaron al Everest en el marco de una misión humanitaria con el objetivo de enterrar a Francis y a un escalador desconocido apodado Mr. Botas Verdes, muerto en 1996. Trasladaron el cuerpo de la mujer lejos de la ruta principal, lo envolvieron en la bandera de Estados Unidos y colocaron junto a él una nota de su hijo. En cuanto a Sergei, su cuerpo nunca fue encontrado. Según la información oficial, hasta el día de hoy se le considera desaparecido. En la primavera de 1996, el mundo entero quedó conmocionado por una terrible noticia. Durante la ascensión al Everest, ante los ojos de un centenar de testigos, murieron varios escaladores. Este suceso se convirtió en uno de los más trágicos en la historia del alpinismo y puso en duda la seguridad de las expediciones realizadas por organizaciones comerciales. Todo comenzó cuando las compañías Adventure Consultants y Mountain Madness ofrecieron a varias decenas de personas con diferente preparación deportiva una rápida y cómoda subida a la cima del Everest por una tarifa determinada. En poco tiempo se formaron 2 equipos de aspirantes a estar en el punto más alto del planeta, liderados por los experimentados alpinistas Scott Fisher y Rob Hall. No era la primera vez que actuaban como guías, por lo tanto no imaginaron que algo terrible pudiera ocurrir. El 20 de mayo, las expediciones Adventure Consultants y Mountain Madness, junto con otros grupos independientes, iniciaron el ascenso. Dado que esto sucedía en plena temporada alta, en la ladera se encontraba simultáneamente una enorme cantidad de personas, lo que ralentizó el avance por la ruta desde el paso en la frontera de Nepal y China. Ya al amanecer en los tramos difíciles se formaron atascos. La mayor acumulación de alpinistas se registró en el escalón Hillary, una pendiente empinada, prácticamente vertical, cuya altura alcanza los 13 metros. Debido al largo retraso en el camino, los miembros del equipo de Rob Hall no cumplieron con el tiempo asignado para la ascensión. A las 13 horas, según las normas de seguridad, debían darse la vuelta y descender al campamento. Rob, considerado un hombre muy principista y amante del orden, en esta ocasión se negó a seguir las instrucciones. La razón por la que continuó la subida fue Doug Hansen, cliente de la compañía Adventure Consultants, que había pagado una gran suma de dinero por la oportunidad de escalar el Everest. Tras superar una serie de dificultades, el grupo alcanzó el objetivo, pero la mayoría de los alpinistas ya estaba exhausta. El que más se quejaba de debilidad era Doug Hansen, quien había agotado todo su oxígeno y en general se sentía mal. Rob Hall decidió quedarse con él, mientras que los demás, ante la inminente tormenta, se apresuraron a descender al campamento intermedio. La ascensión del grupo Mountain Madness tampoco estuvo libre de contratiempos. Scott Fisher se sintió repentinamente mal. Debilitado, con signos de edema cerebral o pulmonar, logró trepar por la ladera, pero ya no pudo regresar al campamento. A pesar del apoyo del Sherpa Lobsang Jangbu, el hombre quedó atrapado a una altura de 8.300 metros y finalmente murió sin recibir ayuda. En la tarde del 10 de mayo comenzó una fortísima tormenta. El viento cortante, la intensa nevada y la caída instantánea de la temperatura hasta menos 40 grados convirtieron el descenso de los alpinistas restantes en un verdadero infierno. Debido a la mala visibilidad, las personas se desviaban de la ruta, no podían encontrar referencias en la oscuridad y, agotadas, se acostaban en la nieve, donde se congelaban rápidamente. Esa noche pocos tuvieron la suerte de salvarse. Entre los que lograron encontrar el campamento estuvieron alpinistas de Japón. Rob Hall y Doug Hansen no estuvieron entre los afortunados.
Durante mucho tiempo, los hombres se congelaron a una altura de 8.700 metros, manteniendo contacto con sus compañeros. Rob incluso logró hablar por última vez con su esposa, que se encontraba en Nueva Zelanda y se preparaba para dar a luz. Cuando la tormenta se calmó, los Sherpas recogieron equipo y salieron en busca de los desaparecidos, pero las acumulaciones de nieve no les permitieron avanzar mucho. Más tarde hallaron muertos a Rob Hall, Scott Fisher y otros 6 alpinistas. Esta historia provocó una enorme resonancia pública. Se culpó de la tragedia a la dirección de las organizaciones comerciales, que antepusieron el beneficio personal a las vidas humanas. En 1997, Jon Krakauer, que formaba parte de la expedición de Rob Hall, escribió el libro Into Thin Air. En él describió en detalle todos los horrores que tuvo que vivir en aquel fatídico día. Además de él, compartieron sus recuerdos otros alpinistas sobrevivientes, incluidos Anatoly Bukreyev, Lou Kasishke y Lene Gamelgaard. En el año 2015 llegó a las pantallas la película de aventuras Everest, dirigida por el islandés Baltasar Kormákur. Se basó en las memorias de Beck Weathers, cliente de Adventure Consultants, que milagrosamente escapó de la muerte durante el descenso, pero sufrió graves problemas de salud. Le amputaron los dedos de la mano izquierda, la mano derecha y la nariz. Elena Vasikina nació en Novaya Ladoga, en la región de Leningrado, en 1951. Tras mudarse con sus padres a Moscú, ingresó en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú y durante sus estudios descubrió el alpinismo. Al darse cuenta de que la exploración de las montañas le atraía más que trabajar en una institución estatal, se unió a un club de turismo y pasaba todo su tiempo libre yéndose de excursión con amigos. La madre y el padre de Vasikina veían negativamente su afición, pero no podían retener a su hija en casa. Cada vacación viajaba y visitaba repetidamente las montañas de Crimea, Asia Central y el Cáucaso. ¿Quería Elena convertirse en alpinista profesional y obtener premios y títulos? Number. Todo lo que necesitaba era libertad, compañeros de confianza que la llamaban cariñosamente Saika, y la oportunidad de poner a prueba su resistencia. En 1987, con 36 años, Vasikina junto con 5 miembros de su club turístico se dirigió al Elbrus para conquistar la cumbre occidental de la montaña. El 10 de abril, el equipo llegó a Mineralny Vody, una ciudad al norte de Piatigorsk, y luego se trasladó al campamento base, donde comenzaron a prepararse cuidadosamente para el ascenso. Los alpinistas eligieron una ruta probada por muchos, considerada la más segura, recibieron instrucciones y se pusieron en marcha. Después de un tiempo se perdió el contacto con el grupo de Vasikina. Sus conocidos, que permanecieron en el campamento, se preocuparon e informaron a los rescatistas sobre una posible tragedia. La operación de búsqueda comenzó ese mismo día, pero una inspección minuciosa de las laderas y la meseta no dio ningún resultado. Los intentos de encontrar al menos a alguien de los miembros del club turístico continuaron durante mucho tiempo, pero finalmente a todos los jóvenes se les declaró desaparecidos. Los especialistas no lograron establecer con certeza la causa de su desaparición, pero la versión principal es una avalancha que cubrió a los alpinistas durante el ascenso. Durante 30 años el destino de Elena permaneció desconocido, pero todo cambió en el verano de 2018, cuando una expedición encabezada por Valery Melnikov partió a conquistar el Elbrus. Los escaladores eligieron la misma ruta que habían tomado Vasikina y sus compañeros. En ese momento el clima en la región era bastante cálido, por lo que tuvieron que superar zonas sin nieve, grietas abiertas y moverse por glaciares inestables. Al cabo de 7 días desde el inicio de la caminata, a una altura de 3.800 metros, alguien del grupo descubrió una mochila de turista medio cubierta y junto a ella los restos de una persona cubiertos de hielo. Los trabajadores del Ministerio de Emergencias que llegaron al lugar extrajeron fragmentos del cuerpo y gracias a los documentos conservados en el bolsillo de la ropa, establecieron la identidad de la fallecida. Resultó ser Elena Vasikina. Esto motivó a explorar la zona e intentar encontrar los cuerpos de sus compañeros, pero la búsqueda nuevamente no tuvo éxito. Los restos fueron sometidos a una pericia que reveló múltiples fracturas en la región torácica.
correspondían a las lesiones que sufren las personas al ser atrapadas por una avalancha. Todo lo que quedó de Elena fue entregado a Yevgeny Vasikina, su hermano y único pariente. No tenía esposo ni hijos, y sus padres habían muerto hacía mucho tiempo, sin llegar a ver de nuevo a su hija. Tras el procedimiento de cremación en Rostov, las cenizas de la mujer fueron enviadas a Moscú y enterradas en el cementerio Kovanskoye, cerca de las tumbas de su madre y su padre. Así terminó la historia de una persona que durante 3 décadas permaneció sepultada bajo las nieves del Elbrus. Y con esto termino. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.